Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas Sí. a esta nueva función de La Nave de los Sueños. Estamos arrancando la que es la última función de noviembre. Nos Y quedan... ya nos quedan 2 funciones de diciembre y cerramos nuestra temporada número 20 acá en la Biblioteca Sí, Nacional. así Así que que muchas gracias sí, por por sumarse. acompañarnos. Para nosotros Eh, siempre lo decimos, pero está buenísimo sí, hacer este ciclo acá en la Biblioteca Nacional. Como dice Noé, mi compañera, ya hace 20 años, sí, ¿no? 20 años acá y aparte nos encanta traer pelis que a veces es muy difícil encontrarlas para ver en pantalla grande y la verdad que vale la pena. Sí, Así exactamente. que Es difícil encontrarlas en pantalla grande y también hay veces que es difícil la distribución de sí, estas pelis, inclusive en las otras plataformas. Así que, bueno, poder compartirlas, o sea, acá en pantalla grande, con sonido y demás, también y es un gusto. con gente. Y con Que gente, es lo más por lindo. supuesto, porque siempre hablamos y decimos también que el cine es una Sí. experiencia colectiva, ¿no es cierto? Tanto el trabajo, hacer una Hacer, película, como, como bueno, sí, como verla. disfrutarla. Se disfruta de otra manera, no quiere decir que uno no pueda verla y pasarla bien en su casa, pero la verdad que Pero creo que por experiencia sí, propia, ¿no? Cuando vemos una película en casa y después tenemos la sí. posibilidad de verla en pantalla grande, Y con gente es otra cosa. es otra cosa. Y bueno, y les decía que bien, que viene muy bien también el aplauso, porque acá estamos con Enzo. Enzo es estudiante de comunicación de las Facultades Sociales de la UBA y está junto con un grupo también de compañeros y de compañeras haciendo las prácticas en la Nave de los Sueños. Sí. Para nosotros también fue un gusto enorme que se anotaran. Yo decía, bueno, a ver, cuando proponemos la nave, a ver si se anotan o Animan, no. y si no, Y de repente fue, vamos. wow, se anotaron un Sí. montón. Así que Me bueno. notaron un montón que lo sumamos a esta logia del cine argentino independiente. Ya, Sí, ya nos sí, sí. aseguramos nuevos espectadores Ay, para. sí, bueno, ojalá, Sí, ojalá. ojalá. Así que nosotros estamos muy Sí, contentos con la experiencia. sí. Bueno, nos Vamos metemos de lleno en la de lleno función en de hoy, en la ¿sí? función de hoy. Esta peli vino porque la vimos en Sí, la Bafisi. vimos en Bafisi, nos gustó mucho y aparte también la estaba distribuyendo Fabio, que Un es amigo, sí. amigo que también pasó por la nave varias veces, así que dijimos de una tiene que estar acá. Y además yo creo que también dialoga un poco Mm, en algún sentido, con la peli que pasamos la función anterior y con un tipo de películas que sí, se vienen sí, haciendo, bueno, a partir de archivos sí. familiares y demás. Así que está bueno para como seguir en esa línea y para conversar un poco. Así que, Bueno, para vamos a conversar un invitar, poco, vamos a invitar a los aparte del responsables. equipo, sí. Exactamente, y recibimos con un fuerte aplauso a Martina Cruz, la directora, al director de fotografía, ahora los vamos a presentar con nombre y apellido, y al montajista. Como decíamos, nos gustó mucho la peli y queríamos tenerla. Así que, bueno, en principio yo voy a arrancar con Martina y le voy a preguntar, bueno, ¿cómo fue pensar y hacer esta película, bueno, sobre un tema tan íntimo, tan privado, ¿no? Bien, hola a todos, ¿cómo andan? Pensar, no sé si la pensamos en primera instancia. En 2020 terminé encerrada como todos ustedes en mi casa con una bolsa de consorcio que tenía medio que toda la herencia de mi papá, que eran guiones y basura y cosas delirantes, y empecé a revisar porque no había mucho que hacer y tenía como una manía, y ahí llamé a mi amigo, a Leolita, que le dije, che, estoy encontrando todo este material de mi papá y me parece que acá hay algo divertido, algo que quiero explorar, algo que me hace más preguntas que respuestas. Y ahí entramos en un año, creo que fue un año de ponernos a revisar todo el archivo, digitalizarlo con todo lo que eso implica, segmentarlo, no sé, ordenarlo. Así que bueno, siento que fue una experiencia recontra zarpada porque pude explorar algo de mi vida o de mi intimidad, pero con mis amigos, y eso creo que es lo más lindo, que es lo que decían ustedes recién sobre hacer cine. Es una experiencia colectiva, tanto ahora como en todo el proceso, y no me parece como azaroso que se termine, o sea, que empiece porque le decís a un amigo, che, creo que acá hay algo. Bien, perfecto. Bueno, a ver, y quería saber también, porque vos escribís, ¿no? Escribís poesía. Bueno, en este caso, para una película como esta, ¿hubo un proceso de escritura? Bueno, y cómo son, si se quiere, como esos dos tipos de escrituras, ¿no? Sí, para mí, como que el mundo de la poesía lo veo súper ligado al cine. Vengo capaz escribiendo y estando más en ese mundo que es literario, pero bueno, después yo estudié en la NERC y ahí como que encontré otro mundo. Bueno, ahí conocí a Dante también.
y siento que, bueno, tuvimos que escribir un guión y fue muy difícil escribir ese guión. Fue como que era una mezcla entre un poema, esa voz en off no sabíamos si era un poema, si era un texto, cómo lo íbamos a hacer. Se le dio 500 vueltas, después en montaje hicimos todo de nuevo. Como que fue un material como en conflicto, en guerra todo el tiempo. También porque el vínculo que yo tengo con mi papá está en guerra todo el tiempo también. Entonces, digo, tardás 5 años, 6 años, 10 años en hacer una película. Obvio que tu idea sobre lo que estás queriendo documentar cambia. Pero bueno, siento que usé o intenté usar herramientas del mundo literario y bueno, me perdonará el mundo del cine por haber intentado usar herramientas de ahí. ¿Y cómo fue involucrar a la familia, involucrar a los, a los amigos? Se ríen de tu papá? estos hijos de puta. No, fue re difícil. Yo no lo haría nunca más. O sea, esta película no la haría nunca más en mi vida. En el sentido de que uno piensa que capaz entrevistando a los que más ama va a ser la entrevista más fácil porque tenés un montón de cercanía, porque los conoces, y creo que todo lo contrario. Es muy difícil porque los conoces, porque los amás, porque te imaginás lo que van a responder. Igual todos me sorprendieron en las entrevistas. Todas dijeron algo que no esperaba que pasara, y eso es lo lindo de hacer documental, capaz, y no ficción. Como que hay algo de los docus que siempre me enamora porque me sorprende. Fue súper intenso, para ellas también. Lloramos mucho las tres cuando la terminamos. Fueron el primer público, mi mamá y mi hermana, que bueno, ahora las van a conocer. Pero creo que a veces el cine, o estas excusas como de hacer documentales y ponerle ojo a algo, a veces te permite tener conversaciones que capaz no tendrías de otra manera con los que más amas tampoco. Uno le da muchas vueltas y ahí estábamos como en esta especie de artificio para poder, no sé, abrir algo del corazón igual. Y pienso que cuando terminamos las entrevistas, bueno, estaba Leo y era, si no hacemos la película, capaz todo bien también. O sea, capaz la alcanza, el proceso de hacer un documental es mejor que la peli. Sí, por ahí consultarle a los tres, ¿cuál fue la parte que más se complicó, ¿no? En el proceso de hacer la película? Uy, sí, Leo. A ver. Yo puedo hablar desde el inicio. Claro, son dos etapas muy distintas y lo conozco muy poco lo que es estar en rodaje, por eso no estoy en rodaje, y es complicado, sobre todo enfrentándose a estas situaciones donde tenés que grabar a una madre o una hija, o dos hermanas hablando temas muy íntimos. Ya detrás de una computadora tiene otras facilidades porque uno puede tomárselo como un personaje y reducirlo y mantenerlo dentro del relato y tomar cierta distancia. Creo que lo más difícil es el tiempo, me parece. Esa es la inversión más grande que tienen este tipo de documentales, y de hecho nosotros empezamos trabajando los fines de semana, no sé cuánto tiempo, pero meses y meses. Y después la terminamos creo que en dos o 3 meses, todos los días. Pero bueno, después es como cualquier otra película, me parece, en ese sentido. Yo creo que si tuviera que decir cuál fue la parte más difícil de la película, creo que es el costo emocional. Para quienes lo estábamos haciendo y para quienes formaban parte, un poco poniendo la cara y poniendo el testimonio y sacando a la luz cosas que a veces eran incómodas, eran difíciles de tratar, eran ambiguas, eran oscuras. No sé, desde ver las imágenes que teníamos de Daniel, como todo ese registro, ese material que hicimos con Martu durante meses y años, te diría, porque también era muy fuerte encontrarse con un otro y ese diálogo que no se puede nunca completar porque el otro no está, en definitiva, y creo que eso también se arrastró después al guión, como esta cosa de cómo dialogamos con alguien que no está y cómo dialogamos con ese material. Pero creo que sí, creo que el costo emocional de quebrarse una y otra vez haciendo la película, creo que es lo más terrible, pero también significaba que había algo ahí que era importante y remover todo eso era difícil, pero era necesario. Y creo que en el caso de Catalina y de Julia, que son la hermana y la mamá de Martu, creo que hubo algo importante que era la confianza que tenían con nosotros también, y eso fue súper importante,
porque no es fácil hablar de ciertos temas y no es fácil que te pongan una cámara en la cara y que digan, bueno, a ver, grabá. Bueno, dale, decí. Bueno, acción. Como todo ese proceso ajeno a la realidad es muy violento a veces también. Y en este caso había una confianza plena y también ellas estaban muy tranquilas de que si había algo que decían que no querían que estuviera en la película, eso se iba a sacar, por supuesto. Nunca se pensó los testimonios desde un lado de vamos a poner lo que más garpa o el golpe bajo o lo más morboso. Ni en pedo. Fue siempre cuidar a la gente por sobre la película. Esto que decíamos con Martu, en un momento fue, si la película no se termina y no pasa nada con esto, bueno, igual todo este proceso es súper importante. Y creo que eso estuvo claro desde el principio y ahí vuelvo a decir que el grupo humano para mí es lo más importante. ¿Y cómo fue el trabajo entre editor y directora a la hora de juntar todo el material y negociar escenas? Bien, algo que a mí me gustaría sumar en línea a lo que decía tiempos Dante. Dante editó todos los domingos por un año hasta llegar a un whip, a una primera versión de la película. Eso solo lo hacen los amigos, digamos, agarrar su único tiempo libre un domingo para adelantar un poquito, para que en algún momento lleguemos a tener 50 minutos para poder mostrarlo a algún lado y efectivamente cuando pudimos tener esos 50 minutos es que conseguimos después los recursos para terminar la película. Solo fue posible porque alguien se puso así la camiseta. Así que agradecida por eso. Y a mí me pasaba de que nosotros nos conocíamos en la facultad, pero no habíamos nunca tenido como una recontra amistad o habíamos hablado un montón de tiempo. Y la primera vez que nos juntamos, él ya había visto todo mi material de archivo y yo no conocía nada de Dante. Entonces había algo muy peligroso para mí en esa escena. Entré al monoambiente de Dante y era como, este tipo tiene mucha información, sabe mucho de mí, me da mucho miedo, ¿qué piensa de mí? Y para mí algo clave es que apenas llegué, Dante me dijo, che, ¿sabías que mi mamá? Y me empezó a contar cosas de su vida y yo siento que eso es de lo que estoy más agradecida en general con el grupo humano y en esta dinámica que fue, si vamos a estar vulnerables, capaz estemos vulnerables todos y sacando que es una peli que de alguna manera habla de, no sé, mi familia, yo la veo y digo, es una peli re de Leo, re de Dante, re de Sara, la productora, o sea, como que veo a todo el equipo, a los chicos que hicieron la música, como que veo a sus familias también, porque metieron mano, en el mejor de los sentidos, digo. No sé si tuvimos tantas negociaciones, más o menos, vos me dirás. Debatimos. Sí, debatimos. Sí. No, nos pusimos de acuerdo fácil, o sea, fue, ¿no? El camino. O sea, tenía la facilidad de que tenía un guión para hacer un documental de material de archivo, podría ser todo lo opuesto. Entonces, ya desde ese primer encuentro empezamos a hablar de la película sin ni siquiera tener un solo corte hecho. Y después creo que, o sea, la dinámica de editar una película tan íntima con una de las protagonistas de la película requiere un poco ser el abogado del diablo a veces. Y por suerte eso salió bien. Mira, hay veces que yo escucho que dicen los propios directores o directoras que necesitan a alguien que les diga, Claro, bueno, no, sí. esto no, esto sí, ¿no? Que haga de ese papel, Sí. que es más difícil cuando lo está haciendo uno mismo. Sí, pero hubo poca resistencia en ese sentido, creo. Sí. Sí, no sé qué más. Bueno, y quería saber, más allá de esto que nos contaban, de si, bueno, si después se llegaba a hacer la película o no, era como que ya el proceso era también lo que importaba, digo, pero finalmente, y en esas después a partir de las experiencias de encuentro con el público y demás, ¿por qué te parece y les parece que una película tan familiar, ¿no? Que trata un tema como tan propio de una familia, igual puede generar identificación con cualquiera que la vea? Bueno, me tocó la difícil. Bueno, creo que una de las cosas que tratamos de buscar desde el inicio con Martu es que este proyecto sea lo más universal posible, que no se quede en lo que nosotros conocemos, que la información se pueda transmitir
Con Marto nos conocemos como hace 10 años, entonces hay un montón de información que nosotros ya conocemos. Al ver las cosas podemos entender el peso que tienen, pero si no lo transmitimos, no lo entiende nadie. Y un poco creo que la película ya la van a ver ahora, habla un poco de el lado B de las personas, la particularidad de los vínculos, ¿no? Que cada uno con las distintas personas tiene un vínculo muy particular. ¿Y qué pasa cuando tenemos que lidiar con una persona que es ambigua, que de alguna manera tiene sus lados brillantes y sus lados oscuros? Y también humanizarlos, ¿no? Entonces me parece que era difícil aproximarse perdón, a la figura de Daniel, porque era el papá de Martu, pero a la vez era el papá de Julia, a la vez era el ex esposo de Cata. Entonces eran muchas personas a la vez. Era el cineasta, era el profesor de Tai Chi, era un montón de cosas a la vez. Y una de las cosas que sentíamos nosotros, y que por eso también queríamos ir para adelante, es que cuando contábamos un poco la historia y cuando de alguna manera podíamos transmitir lo que estábamos buscando con la película, siempre teníamos una recepción de gente que se abría, que nos contaba sus historias, que había, incluso antes de la película, ya un ida y vuelta con esa película en proceso. Y creo que también hay algo de esa búsqueda eterna por la verdad, que en realidad creo que es imposible, pero llegar a conocer un poco más del otro, esa búsqueda permanente, creo que la hace también universal, porque siento que todos estamos un poco en ese camino. Bueno, ¿que vos querés agregar alguna pregunta más? Rápido, así No. breve, como si me interesaba esto que contaban por ahí, preguntarte a vos, Martu, del guión a lo que fue la película. ¿Salió todo como lo tenían planeado o hubo algo en el medio que tuviste que improvisar, alguna escena que también que decían que, bueno, necesitamos 50 minutos para mostrar, pero la peli dura un poquito más? Eso me interesa. Bien, la peli que van a ver no es el guión que escribí. Me gusta mucho más lo que van a ver porque los tiene a todos ellos, probablemente por eso. No sé si es que costó algunas escenas, porque la verdad es que es mucho material de archivo, entonces de alguna manera ya sabíamos que ese video existía, pero cuando íbamos probando cosas con Dante, algunas no funcionaban, algunas no, algunas en el papel parecía que iban a estar buenas y después cuando las probábamos era como, ¿y si no? ¿Y si al revés? ¿Y si cambiamos? Y también el guión se hizo antes de las entrevistas. Entonces había una idea de las preguntas y una posibilidad de lo que imaginábamos que podían llegar a responder, pero como les decía antes, como todos nos sorprendieron y todos dijeron algo inesperado, así que el guión en ese sentido, y creo que todos los guiones de documental son permeables a eso, ¿no? A que la vida es mejor. Como la vida es mejor que las películas, la vida es mejor que los guiones, y va y te sorprende y decís, ok, hay que hacer todo de nuevo, hay que pensar todo de nuevo. Así que cambió un montón y creo que capaz la versión que van a ver, la versión como si pudiera haber otras en el futuro, capaz sí, ojalá en 10 años haya otra versión en mi cabeza, creo que tiene que ver con esto universal que decía un poco Leo y que traían las chicas, que es una peli sobre la herencia familiar y esas cosas. Y en ese sentido me parece universal, por decirlo de alguna manera. Todos y todas acá seguramente tenemos gente que amamos y que tenemos un montón de conflictos también. Y el guión era ese animal, digamos, es esa mezcla de sentimientos. En ese sentido cambiaba todo el tiempo y creo que estuvo bueno permitirle cambiar hasta esta forma. Bien, ¿no es? ¿Vos? Vamos a ver la peli entonces. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias, No, muchas gracias. de nuevo. Nosotros después, si tenemos un tiempito, tal vez alguien quiera, bueno, obviamente aplaudir, vamos a aplaudir, pero hacer algún comentario o algo. Espero que disfruten la película y nosotros nos volvemos a encontrar el 2 de diciembre con la imagen santa. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora me tiene que hacer el reportaje ustedes dos a mí. Willy, no pase. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Daniel. Este es Daniel. Estaba fascinado con las películas, estudió cine, Ahí no entrás. Y ahí sí. ¿Cómo hace? era profesor de Tai Chi y trabajaba para el Servicio Meteorológico Nacional. Daniel también es mi papá. ¿Cómo se llama usted? Martina.
falleció en el verano del 2016. 3 días antes de morir me dijo: no me puedo morir porque todavía no hice una película. El sueño era hacer el largo. Siempre desde que arrancamos era algún día vamos a hacer un largo, algún día vamos a hacer un largo. A mí tu viejo siempre me habló de un guión. ¿Te gusta tu marido? Sí, me encanta. En algún momento creo que lo confronté con... Loco, necesitas un papel y un lápiz para escribir tu película. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama usted? Julia. A veces uno se aferra a cosas como, bueno, hay algo que me va a venir a salvar y va a hacer una película. ¿Qué es lo que quisieras hacer realmente? Quiero hacer películas o escribir guiones, obras de teatro. ¿Cuál es esa película que quería hacer?